Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal están? En esta ocasión continuamos con el siguiente video de mi tier list de personajes que creo que deberían volver en las dos nuevas temporadas para HBO y Cartoon Network. Sin más dilación, comencemos. Aún nos quedan dos secciones para terminar con esta tier list, la sección de personajes que creo volverá seguramente, o no descarto que saldrán, y la primera de todas es mi grupo de campistas oficial de la temporada, o alguna de las dos nuevas. Esos que quiero verlos sí o sí. Pero antes de ir a la de los personajes que podrían entrar, o tienen más posibilidades de aparecer, quiero mencionar a un personaje que debía redimirse que olvidé mencionar en el anterior video. Harold, este personaje el cual yo era muy fan, se me cayó literalmente en la tercera temporada. Yo creo que podía haber dado mucho más en la serie y nunca entendí por qué no apareció en Todos Estrellas. Pero espero que vuelva y se redima de ese triste final que tuvo en la tercera temporada. Ahora sí, vamos con la sección de personajes que podrían entrar. Abrimos la sección con Cameron, y bueno, este personaje me gustó la verdad, pero aunque ganó una temporada y ayudó mucho en Todos Estrellas, yo creo que aún da para más. Seguimos con Seimi, la gemela buena de las gemelas en Isla Paquiteu. Este personaje me gustaba mucho, y aunque como dije en mi anterior video, creo que no sería entretenido verla si no es en dúo con Amy. Si una de las dos nuevas temporadas llega a ser como un Carrera Alucinante 2, ambas gemelas deberían de aparecer. Seguimos con Cody, un gran personaje el cual me cayó bien en la primera temporada, pues aunque fue rechazado quiso ayudar al mameluco de Trent con Gwen, y en la tercera temporada se conseguiría a tremenda waifu como pareja, y aunque creo que debió ganar la temporada, perfectamente podría volver pues el personaje aún tiene mucho jugo. Seguimos con Emma, un personaje el cual considero es de los más queridos del spin-off, pues aparte de su amorío con Noah, esta resultó ser muy buena competidora y muy simpática. En cierto modo me recordó a Courtney y creo que podrían desarrollarla mucho más. Seguimos con Chet, el cual fue mi gemelo favorito en Carrera Alucinante. Este personaje sí siento que podría estar solo en el show, pues a diferencia de las gemelas sí terminó su conflicto con Lorenzo, y no siento que necesitaría estar con Lorenzo para entretenerme. Seguimos con Jen, la competidora del grupo de los influencers. Este personaje junto con Tom debieron ser más explotados y más tratándose de estereotipos que hoy en día resuenan bastante. De hecho, que ella salga en las y nos basamos en ello. Seguimos con Blaney, un personaje el cual lo poco que salió en el show me encantó. Si volviese me encantaría que uniese equipo con Topper y hicieran mierda a Triss, o que los cagase a ambos. No tengo mucho que decir de ella más allá de que me gusta mucho su idea. Seguimos con Dwayne, el padre de Junior, un personaje el cual aunque es super boomer no llega a ser ni de cerca tan molesto como Gary Pete. Me gustó mucho la relación con su hijo y me gustaría que volviera, aunque como es algo mayor de edad no sé qué tantas posibilidades haya de que eso ocurra, pero bueno. Seguimos con Scott, el cual es de mis villanos favoritos de toda la saga, no solo por jugar distinto al resto de antagonistas del show, sino porque creo que el personaje daba para mucho más. Ojalá vuelva y también aparezca Dawn, pues es de los pocos ships que me gustan aunque se odiaban. Seguimos con MacArthur, y bueno, creyente no explica por qué a su dios le reza mucho con su compañera. Yo creo que sería perfecta ahora, era buena en los desafíos y abusando de su poder judicial como todo buen médico que se respete, simplemente perfecta. Seguimos con Mike, un personaje que es increíble pero que no subía al puesto perfecto porque con solo aparecer en dos temporadas se robó el show. Siento que ya vi todo de él, pero aún así lo pongo de respaldo, pues no estaría de más volverlo a ver a él y sus personalidades locas. Seguimos con Kitty, un personaje que me gustó mucho haciendo dúo con Owen para la relación de Noah y Emma. Considerando que Izzy está algo chiflada, podría armarse un triángulo amoroso interesante entre este personaje y Owen. Era simpática y me gustaría verla quejándose de que ahora su hermana no pasa tanto tiempo con ella porque siempre está con Noah. Sería interesante a mi parecer. Seguimos con Kelly, un personaje el cual me gustaba, limitada por su irritable hija en los desafíos, un personaje el cual si volviera yo shippearía con el padre de Junior. Sería divertido ver cómo los hijos de estos se ponen en contra seguramente. Seguimos con Lisa, una otra diosa la cual no se me arruinó en ninguna temporada. Yo creo que era de los personajes más amados creados por Era eliminada. Buscaban maneras muy estúpidas, pues a diferencia del resto de campistas, Alessauna siempre era eliminada sin que sufriera mucho por parte de Triss, pero siento que esta podría ser su temporada definitiva y podría ganarla.
Seguimos con Yo, un personaje que viéndolo bien no era realmente muy interesante y Eva era bastante mejor. Me encantaría que volviera ya que era buena en los desafíos. Me gustaría verla interactuar con los patinadores o con Eva. Seguimos con Brody, un personaje que me resultó aburrido, pero que me gustaría ver su ship con MacArthur o que se peleara con Jeff por haberlo dejado de lado en cuanto estos se hicieron pareja. Recordemos que los personajes empezaron con 16 años y su relación sigue hasta hoy, que seguramente todos tienen como 20 o 21 años. Sería interesante de ver. Seguimos con Dave, el peor personaje de drama total seguramente, no por ser super simp sino por no tener personalidad propia, ser una mezcla entre Noah y Cameron súper aburrida, rechazar a la gran Ela y volverse loco cuando se enteró del engaño de la perra loca de Esquí, aunque prefiero pensar que se lo comió aquel oso en Isla Paquiteu, puede que sobreviviese y se volviese un loco igual que el Zete mutante, viéndolo así sí me gustaría volverlo a ver. Seguimos con Don, y bueno ni sé por qué lo puse acá la verdad, yo tengo la teoría que después de estas 2 temporadas y tienen éxito confirmarán Carrera Alucinante 2, y este personaje se volverá completamente loco y despiadado, cosa que faltó en Carrera Alucinante y yo esperaba cuando vi esa temporada. Seguimos con Ryan, un personaje el cual solo basta verlo para saber que sería buenísimo en desafíos de fuerza. Me gustaba cómo se llevaba con otros personajes en Carrera Alucinante y estoy seguro de que sería de los tipos buenos y algo sensible como DJ por así decirlo. Seguimos con Muy Bien, pese a su actitud algo perfeccionista, pienso que se llevaría bien con Lesouna por ejemplo y era también muy fuerte. Seguimos con Zoe, un personaje el cual me encantó en Venganza de la Isla y yo creo que su versión ruda debió haberse trabajado más, ojalá vuelva y eso ocurra. Seguimos con Sanders, un personaje el cual seguía siempre las reglas y bueno me resultó simpática, me gustaría verla de nuevo. Seguimos con el gótico Crimson, el cual es muy buen personaje, me gustó el tema de él y su conejito, quisiera volverlo a ver. Seguimos con Mickey, uno de los gemelos Adversidad, el cual me gustaría mucho que volviese y se hiciera amigo de Cameron, pues este fue por mucho tiempo un chico burbuja y le enseñaría a Mickey que aunque ambos son debiluchos al menos ya sobrevivieron al show antes o alguna mamada así. Y para terminar seguimos con Lifting, un personaje el cual antes odiaba pues no tenía mucho sentido que llegase a la final siendo que ni él parecía muy interesado en ganar, pero que creo que merece ser villano de temporada a Cameron pues su padre perdió trofeos o no recuerdo que por culpa de que su hijo perdió contra un nerd chico burbuja, no sé yo, pero si desde ese día Lifting no consumió esteroides y entrenó 24/7 para vengarse, pues alto boludo. Bueno gente, hasta aquí este video. Si quieren la tercera y última parte de la tier list háganmelo saber en los comentarios. Pronto se vendrán nuevos vídeos y como habrán podido observar, le he estado haciendo cambios al canal como la foto de perfil y banner, también en las portadas de los vídeos. Espero les guste y hasta la próxima.